Nuevamente voy a comenzar a grabar. Si alguien va ingresando, voy a dejar aquí abierto este chat. Y si no lo alcanzo a ver, por favor, eh, voy a estar abriendo también el chat de WhatsApp por si alguien está entrando al grupo y no lo estoy mirando que me está solicitando ingreso. Entonces, ahora sí voy a hacer aquí antes para comenzar a hablar y mientras van ingresando nuestros compañeros y compañeras. Esta parte de acá, que es la... Aquí voy a dejar este mosaico, esto acá arriba. Ok, estábamos hablando de la luz, de una sola fuente de luz y las pinturas, ¿no es cierto? Las obras de pintura clásica. Digamos que aquí tienen una fuente de luz y que esto nos va a generar una sensación de cómo percibimos esta imagen. Esta imagen, al tener una sola fuente de luz, va a generar bastantes sombras a los costados o va a proyectar una sola sombra y va a ser bastante fuerte la oscuridad, precisamente porque solo hay una sola fuente de luz y solo vamos a iluminar donde está el elemento, donde está la fuente de luz. Y la fuente de luz se comienza a proyectar, en ese caso, hacia todas partes, desde como una esfera, ¿no es cierto? Pero si lo analizamos, ¿hacia dónde va el sujeto? Va como en un cono, es decir, se dirige hacia él y de ahí se empieza a desvanecer y hasta quedar oscuro. A estos tipo de esquema de iluminación, porque ya empezamos a hablar como de esquemas de iluminación, este esquema de iluminación básico de una fuente de luz que va desde arriba, miren, tienen un ángulo, él no está abajo, totalmente frente a la nariz, no la tiene la luz, sino la posiciona más arriba. ¿Por qué la posiciona más arriba? Precisamente porque si la tiene en los ojos, pues no va a poder ver porque simplemente le va a alumbrar los ojos y no va a ver. Entonces tiene que ubicarla más arriba, imitando la posición y ángulo del sol. Extrañamente, estamos como evocando el ángulo del sol. Y en este caso nos genera un ángulo de 45 grados y vemos que la sombra se proyecta hacia el cuello y las sombras van a estar acá atrás. Este tipo de obras de arte o de imágenes serían un tanto dramáticas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha sombra y solo tenemos una fuente de luz en un solo sujeto. Es muy dramática, el resto acá hay mucha sombra, hay bastante drama. La luz es en este tipo de fuentes de luz, con una sola fuente de luz y que genera bastante sombra como esta, son obras dramáticas. Es decir, que si queremos expresar algo dramático, una sola fuente de luz es suficiente. ¿Y qué ángulo sería apropiado? Vuelvo y repito, vamos a evocar un ángulo apropiado según la luz del sol. Si ya dije que lo mejor en ángulos de luz del sol sería cuando recién sale, hora dorada, y cuando más o menos está ya tipo 10 de la mañana, ya no sería tan favorable, pues este ángulo sería como un ángulo imitando o evocando un ángulo como del 9 de la mañana, ¿no es cierto? Esta caída de la luz de la vela hacia el rostro del sujeto. Entonces, es como imitando el mejor ángulo de luz del sol, pero con una luz artificial. En este caso, con la primera fuente de luz artificial que tuvimos o que aún tenemos, que es la luz de vela. Entonces, si queremos hacer algo dramático, una sola fuente de luz, perfecto. Ahora, esa estaba frontal, ¿ok? Vamos a ver acá. Esta imagen nos va a ayudar un poco más a entender. Esa estaba frontal. Frontal, pero en un ángulo. Es decir, ubiquemos aquí en cuál tipo de iluminación estaba. Más o menos estaba en esta que está acá arriba, ¿ok? En esta que está aquí. Más o menos estaba así. Yo sé que pudo haber estado más inclinado el rostro hacia la fuente de luz, ¿no es cierto? Pero el ángulo era, más o menos es desde arriba, es decir, 45 grados arriba. Acá, en este costado izquierdo dice flash, es decir, la luz de flash. A un 45 grados de altura, es decir, como lo veíamos en esta imagen, 45 grados de altura. Lo que pasa es que él no está mirando hacia mí, sino que empezó a girar su rostro y su cuerpo
hacia la fuente de luz. En este caso, no. En este no está dirigiendo hacia la fuente de luz, sino hacia la cámara. Y es esta, 45 grados, pero él está mirándome hacia mí, ¿no es cierto? Y tiene 45 grados de altura, ¿ok? Estamos hablando de la altura, es decir, de esta posición, de lo alto que está la luz. 45 grados de alto. Para evitar todo esto de cifras de 45 grados, 60 grados, 75 grados, porque pues eso nadie va a poner nadie va a estar con un transportador haciendo la medida de ángulos para saber en qué ángulo está aquí arriba o más abajo. Lo que vamos a denominar es picado, contrapicado, cenital y nadir. ¿Ok? Así lo vamos a dirigir. Porque en otros ejercicios lo denominan así, que es esto en cuanto al giro, ¿no? Vamos a ver el giro. Pero en cuanto a lo de arriba y abajo, vamos a ver cómo está. Este es. Aquí está. Ajá. Semifrontal, lateral. Esto es en cuanto al giro, al reloj. Este lo vamos a cambiar también. Pero quiero ver si lo tengo por aquí en picado. No, es el más claro es este de aquí. Es este que tengo aquí. Lo estoy hablando es en cuanto a ángulo. Estamos hablando de un ángulo de 45 grados, que es de arriba hacia abajo. Es decir, en picada. Nosotros no vamos a denominar 45 grados. Vamos a denominarlo en picado, ¿ok? ¿Por qué en picado? Porque así va a ser más rápido para nosotros entender que la luz se dirige de arriba hacia abajo, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, va a ser, para denominar la dirección de luz de arriba hacia abajo, simplemente vamos a decir, está en picado. Es decir, esta luz que estoy en este momento usando, que está acá arriba, está en picada, ¿ok? Esto está en picado. Perfecto. Eso para cuando dejemos un ejercicio. Cuando yo les digo, van a realizar 2 fotografías, el ángulo de la luz en picada, ya saben que es desde arriba hacia abajo. No importa si es más arriba, más abajo, un poquito más arriba, más abajo, no importa si es de 45, 60 o 75, simplemente que tiene que estar más arriba, obvio, del objeto o elemento a fotografiar, ¿ok? Eso en cuanto a la altura. Entonces, en este caso ellos utilizan 45, 0 grados y menos 45. 45 arriba, 45 abajo. Nosotros vamos a decir, es picado, neutro y contrapicado. Y si está arriba, totalmente arriba, igual que el plano en la fotografía. Plano cenital o nadir, ¿ok? Para que nos quede ese concepto claro, para que cuando lo hablemos sea súper fácil de dirigirnos y entenderlo. Listo, ¿qué más nos empezamos a charlar sobre esto? Ya tenemos sobre esto de los ángulos y este ejercicio lo vamos a entender y lo vamos a hacer. Claro que sí, es fácil hacerlo y entenderlo. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer y ejecutar? Veamos desde el ejercicio que tiene aquí en el medio. Veámoslo el medio, el 180. El 180 tiene una silueta. Aquí vemos que siluetea un filo de luz, la cabeza. ¿No es cierto? A esta luz nosotros la llamamos contraluz, ¿verdad? Y ese contraluz simplemente nos va a dejar, es silueteado, nos va a dibujar el borde, la silueta. Y con eso podemos hacer muchísimo. ¿Por qué? ¿En qué momento, profe? ¿Por qué habla de ello? Porque en este tipo de fotografías, miren, utilizamos el contraluz y dibujamos con siluetas y pintamos con siluetas y fuentes de luz, nada más, y expresamos con ello lo que queremos expresar. Y entonces, ¿la luz atrás funciona? Claro que sí, miren, esta luz está detrás del sujeto y funciona. No necesito verle el rostro, necesito es dibujar sus siluetas. En fotografía de bodas sí que vemos muy frecuente también el recurso, porque esto se convierte en un recurso estético, visual, que se convierte ya para aplicarlo bastante. En fotografía de boda siempre es un recurso muy, muy aplicado
esto del contraluz. Y vemos que lo importante es las siluetas. Y miren que las chicas no tienen pegadas los brazos, los separan un poco del cuerpo. ¿Por qué? Y esto les aconsejo de una vez. Ustedes si tienen los brazos pegados al cuerpo, solo dejan una masa, un solo bultito, digámoslo así, un solo garabatito. Pero si separan los codos, ustedes van a dejar ya dinamismo, movimiento. Aquí esto se mueve, quiebra, hay un ángulo, hay un triángulo, aquí hay un triángulo y después veremos que hay un reto que se llama retos triángulos. Y en estos triángulos podemos ver triángulos en paredes, en tejas, en vidrios, en codos, aquí en las piernas. Miren, las piernas abiertas dejan un triángulo. Eso lo veremos más adelante en otro reto. Pero lo que quiero que entiendan es que este del contraluz es un recurso para expresar y comunicar. No solo es para hacer un ejercicio como estos que vemos aquí, que es muy fácil hacerlo. Es decir, miren, aquí es muy fácil hacer este contraluz. Simplemente ponen una luz detrás de ustedes y fotografían su rostro y esto va a quedar simplemente silueteado con una luz en el borde. Como el fondo es negro, nos va a dibujar así. En el caso acá, en estas fotografías, como el fondo no era fondo, sino el fondo es la luz, la fuente de luz, pues obvio nos va a dejar totalmente la silueta. ¿Okay? Pero es igual el recurso. Ese es un muy buen recurso, vuelvo y repito, para ese tipo de fotografías. Muy buen recurso. De ahí sigue este que se empieza a desplazar hacia un costado, sea un costado derecho o sea un costado izquierdo. Es decir, la luz se comienza a desplazar hacia un lado, a girar, ¿ok? Y ahí lo voy a dibujar aquí. Voy a hacer ahora sí un dibujito. Perdón, quiero hacer otro del contraluz. Quiero mostrar otro ejemplo de contraluz que creo que tengo por acá. Esta es otra dirección de luz y aquí la vemos desde arriba y desde atrás, de arriba y de atrás está. Es decir, casi que cenital y casi que está en contrapicado, pero en parte posterior. Pero miren cómo dibuja, porque esto es dibujar con la luz, pintar con la luz, algunas partes nada más. Creo que por acá tengo otra y que me parece también muy conveniente mostrar qué tipo de fotografías se hacen con esos bordes, que solo son bordecitos. En este caso, no es un contraluz. Ya veremos cómo hacen esta fotografía, ¿ok? Pero miren cómo solo dibujan bordes. Las siluetas serán lo importante, ¿ok? Entonces, el contraluz, súper importante para siluetear nada más. Después veremos que se empieza a desplazar hacia un costado y empieza a mostrar un poco al personaje, un poco el rostro. Y se sigue ya ahí insinuando y se vuelve dramático. Estas fotografías de aquí, estas partes de aquí, del medio, podemos denominarlas como dramáticas. Y al decir dramático, queremos transmitir algo que no queremos mostrar totalmente, es decir, algo que está insinuado, semioculto, por eso sirve para películas como de drama, suspenso. Esto sirve mucho para hacer suspenso, ¿ok? Esto para hacer suspenso. ¿Por qué? Porque no está totalmente definido, así que generamos ese suspenso, no está totalmente, no te hemos contado todo. Así que mientras vamos desplazando, vamos girando la fuente de luz, es decir, él está haciendo esto desde la parte de atrás, ¿no es cierto? Viene hacia atrás y comienza a girarla. Así, un giro. Eso es lo que estamos viendo ahí, un giro. Ese giro que acabé de hacer lo vemos con esta que está en el medio, porque la hice en el medio, así, totalmente recta. La de arriba sería una arriba, pero girando arriba, y la de abajo girando abajo. Ese ejercicio, vuelvo y repito, ese es fácil de hacerlo. Lo acabé de hacer ahorita, miren, así, nada más. Ya lo hice. Giré arriba y giré abajo. Me tomé la fotografía aquí en un solo punto y lo hice el ejercicio, ya lo hice. Pero de eso no se trata. Aquí ya lo entendemos. Aquí empecé a entender. Siluetas funcionan para bodas, para siluetear y dibujar. Puede ser una madre con un niño o el esposo besándole la barriguita a una embarazada, silueteado. Este tipo de fotografías nos sirve para ese tipo de arte, ¿ok? Entonces no nos quedemos solo con el ejercicio
de la cabeza o del retrato, sino vamos más allá. Tal vez no sean ni siquiera sujetos, pueden ser elementos, un vaso, una copa, un elemento, un objeto, ¿ok? Entonces, vamos más allá. Cada vez que lo vamos girando, se vuelve va quitando el drama y va aumentando su grado de mostrar toda la información a través de la luz. Es decir, aquí no hemos movido la cámara. La posición de la cámara sigue siendo la misma y la posición del sujeto sigue siendo el mismo. En este caso no se ha cambiado. El único que cambia su posición es la luz. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera fotografiar una persona que es físico-culturista y hace todo ese ejercicio de deporte para mostrar su cuerpo, para exhibir su cuerpo, porque compite en ello, en exposiciones físicas y corporales de cómo se mira su músculo, lo más favorable para dibujar o marcar las sombras de este sujeto sería un picado extremo, casi que un cenital. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo acá con un personaje. Este es una luz picada, casi que cenital. ¿Cómo la identificamos? Profe, ¿cómo sabe que viene picado? ¿Cómo supo, profe, que vino picado la luz? ¿Cómo sabe que viene en esa dirección? Por la dirección de la sombra. La primera sombra más marcada y que empiezo a analizar es la del cuello, la que se proyecta de la barbilla hacia esta parte del cuello. Y de ahí para allá, todas las sombras de sus músculos. Si esta posición de luz hubiera cambiado y hubiera tomado una posición neutra, es decir, totalmente frontal, no hubiera marcado este tipo de músculo. ¿Ok? Este músculo y esta sombra se marcan cuando ustedes suben la luz. Suben la luz. Cuando suben la luz van a marcar los músculos, pero también van a generar este tipo de sombras en los ojos, que van a quedar como unos pandas, ¿no es cierto? Como si tuvieran unas gafas negras. En ese caso, lo que se haría es rellenar un poco de luz el rostro con otra fuente de luz. Pero como no es el centro de interés en este retrato, no son el centro de interés los ojos o la cara, sino los músculos, lo que más importa es marcar esta parte de aquí. Entonces, para marcar músculos o para marcar las sombras que van hacia abajo y que nos dibujan ese tipo de volumen, porque miren cómo generan el volumen esas sombras. Es decir, si yo le hubiera puesto una luz frontal, a él no se lo hubiera visto así. Y tal vez si él me hubiera contratado en un ejemplo que me hago, me contratan para mí este tipo de, de, de producto, este tipo de fotografías que entregue este producto, yo si le hago una luz frontal, no picado, yo no le marco las sombras, le quito las sombras, lo dejo plano. Y al dejarlo plano, pues ya no se vería tan musculoso y tal vez ahí no le favorecería a él para participar o para exponer su físico. Es decir, que no funciona ahí, no le funcionaría una dirección frontal. ¿Y cuál sería la frontal? Vamos a ver un lapicito por aquí, a ver si me apoyo con un lápiz. Perfecto. Si yo le pongo una fuente de luz de aquí, y me ilumina todo esto, aquí me ilumina esto, estas sombras se van, estas sombras se borran, ya no hay estas sombras, y al no haber estas sombras y al quedar plano, lo más seguro es que él, como persona que me contrató o que me pidió las fotos, no se va a sentir satisfecho, no se va a sentir contento. Entonces, ¿qué hace? Ponemos una fuente de luz desde acá, así, ¿ok? Grande, muy grande, ¿ok? Yo aquí lo estoy haciendo pequeño, pero esta fuente de luz es grande, es así de grande y más grande que él. ¿Por qué es más grande que él, profe? Porque la sombra no es dura. Entre más grande sea, la sombra es mucho más suave. Si es muy pequeño, así como el que dibujé ahorita al principio, va a ser una sombra súper durísima, ¿ok? Entonces, la fuente de luz es muy grande, así de grande casi es, más grande que él, ¿ok? De aquí sale la luz
Y claro, nos genera estas proyecciones de sombra muy suaves y nos marca. Es decir, que esta posición de luz en picado nos funciona para marcar sombras que queramos o no, sí, sombras, en este caso sombras de una persona que quiere marcar sus músculos. Pero no solo en retrato, esto podemos encontrarlo en productos, en tazas, en delinear con solo proyección de sombra, ¿ok? Vamos a esta que estábamos viendo, esta del caballo, en qué posición está. Si nosotros vemos que no está frontal, es decir, la cámara está frente al caballo, a la frente del caballo, lo está tomando simétrico, ¿ok? Esto es simétrico y concéntrico, aquí está, simetría, casi igual para un lado que para el otro, aquí está, ahí está. Pero no hay una luz de frente, no sale una luz de acá iluminando al caballo acá, no, esto no está así. Esto hay una luz desde atrás del caballo. Desde atrás y desde arriba, aquí y atrás, ¿ok? Y eso es lo que marca aquí, esta parte de aquí que me dibuja con luz, esto, me delinea. Es decir, estamos jugando con un poco de contraluz, ¿no es cierto? Pero miren que está cenital casi. ¿Por qué? Porque pega en el lomo del caballo. Pero esos golpes y esos brillos que no es totalmente desde atrás, sino un poco desde arriba, hace que entre un poco de luz a estos costados, que me dibuje estos costados de luz. Y eso tenemos que empezar a experimentar y a probar con elementos, con piezas, con copas, con vasos, con sujetos. Si tienen muñecos, con muñecos. Prueben con lo que más puedan este tipo de pintar o delinear con esos brillos. Sean sensibles al ver ese tipo de proyecciones. Ahora, no es lo mismo fotografiar un caballo a una persona. Claro que es no, por todo, por tamaño, por forma, por todo. Miren la posición y dirección de luz. Aquí, ¿cuántas fuentes de luz hay? Primero, las fuentes de luz, es decir, ¿cuántas cantidades de luz hay? Yo supongo que hay dos fuentes de luz, ¿ok? ¿Por qué? Voy a dibujarlas. Una que viene desde acá, de este costado, y que dibuja todo esto, lo voy a marcar acá, que dibuja todo esto y lo marca muy marcado, y de hecho aquí pega y lo deja blanca, blanca, blanca. Es decir, viene directamente desde acá. Y la otra viene desde acá, ¿ok? Para que golpee esta parte de acá. Pero no están de frente. No están de frente. No, 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 no. Porque si hubieran estado de frente, todo esto estuviera iluminado. ¿No es cierto? Pero esto no está iluminado. Es decir, que lo están haciendo a un costado. Es decir, vamos otra vez a las fotografías de acá, a nuestro referente, y ahora sí ya voy a dibujar mi relojito, que ese es el que vamos a utilizar nosotros. Estaba utilizando él prácticamente en ese caballo, estaba utilizando casi que estos dos tipos de iluminación. Este de que está aquí, de 225 grados y de 135 grados atrás de el sujeto, para que dibuje y marque con línea nada más. Tal vez que 90 grados, casi que dos de 90 pudieron ser, que quedan ya marcado un poco. No, no, no. Yo creo que es 135 para que quede negro, no negro, negro la parte del medio y solo dibujemos los bordes. Entonces se va muy atrás. Voy a dibujar ahora sí un reloj que nos va a ayudar mucho para lo que estoy hablando. Voy a ver por aquí. Ok. Está el sujeto aquí a fotografiar, pero lo estamos viendo desde arriba, ¿ok? O sea que aquí está la nariz y aquí está su bracito y su otro brazo. Y sus piececitos van para acá, ¿ok? Lo estoy viendo desde arriba. Voy a hacer un círculo alrededor de él y la cámara la voy a ubicar frente a él. Aquí tengo mi cámara, ¿ok? Voy a dibujar este reloj porque esto va a ser la posición alrededor de él. Vimos el ángulo de arriba a abajo que sería igual que los ángulos de la cámara, ¿no es cierto? Picado contra picado, nadir y cenital. Y plano neutro al medio. Así nos vamos a comunicar.
Cuando yo les diga, haz una fotografía, plano picado de luz, ya saben que la fuente de luz viene de arriba hacia abajo, pero no saben en qué posición con respecto al sujeto está, simplemente saben que está arriba o abajo. Para saber en qué posición está con respecto a la cámara, vamos a dibujar este reloj, ¿ok? Y este reloj nos va a servir muchísimo. Aquí le vamos a denominar la 1, aquí las 3, aquí las 6 y aquí las 9, ¿ok? Entonces, para el ejemplo de ese caballo, la luz estaba más o menos aquí y acá. Eran dos fuentes de luz, ¿no es cierto? Para el caballo. Uno aquí, que salía hacia acá. Hagamos de aquí cuenta que aquí en vez de este personaje estaba el caballo. Y aquí está la otra fuente de luz. ¿Ok? Y se proyectan hacia acá. Y entonces solo me dibujan la silueta y la parte frontal no queda iluminada. Entonces, ¿en qué número estaría? ¿Este qué número sería? ¿Y este qué número sería con respecto a un reloj? ¿Quién me escribe acá en el chat para ver si estamos aquí conectados y no quede yo tan solo acá hablando? Vamos a ver si alguien me escribe ahí qué ¿A número las 10 sería. y a las 2? Voy a escribirlo. ¿Alguien me escribe en el chat para leerlos? Para ver si tenemos un chat por acá. Chat, por favor. Voy a leer el chat. A las 2 y a las 10. Vamos a ver si es a las 2. Sí, a las 2 y a las 10. Perfecto. Así vamos a comunicarnos, ¿ok? Entonces, esa luz la tenemos a las 2 y a las 10, ¿no es cierto? Y si ya tenemos, ya, eso sería en cuanto al personaje en el giro. Y ya en cuanto a la altura, podemos decirle que está a las 2 en picado, ¿no es cierto? Y está a las 10 en picado. Y entonces ustedes ya se están imaginando en su cabeza en qué posición está la luz con respecto al sujeto, ¿verdad? Voy a cerrar aquí, voy a borrar acá, voy a borrar acá, porque tengo 10 minutos, y voy a cerrar un momento más o voy a hacer otra sesión porque creo que esto se extiende un poquito más, una gotita más. Pero quiero saber si me están entendiendo esto del relojito, porque ahorita ya me dijeron a las 2 y a las 10 y está perfecto, es a las 2 y a las 10. Esa es la posición de la luz para ese caballo, a las 2 y a las 10. Pero nos falta el ángulo, ¿no es cierto? El picado. Perfecto, ahí lo entendimos, ¿verdad? Listo, porque ese es el lenguaje que vamos a comunicarnos de aquí en adelante. Vamos a expresarnos en lenguajes técnicos. Y cuando suban el ejercicio, en cada ejercicio pongan la descripción, no en todas las fotos. Por ejemplo, ustedes suben 5 fotos y ponen la descripción general. No, en cada foto pongan la descripción, porque es importante describir lo que hacemos, porque cuando lo describimos, lo entendemos. Y al entenderlo, cada vez que lo entendemos, nuestra mente empieza a leerlo en todo lo que observamos. Películas, series, documentales, en la vida normal, ustedes salen a la calle de aquí en adelante y ustedes van a darse cuenta en qué posición y qué ángulo está dirigiéndose y cómo se va a expresar todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque, vuelvo y repito, no es lo mismo fotografiar un adulto mayor, un niño, como vemos aquí, el ejemplo de ese caballo, que una excelente fotografía del caballo, no es lo mismo fotografiar un animal, un ser humano, no es lo mismo. ¿Okay? Entonces todo eso tenemos que empezar a ver. Voy a ver si por aquí tengo el apoyo. No sé si se me cerró la... Dirección de luz, aquí está. Perfecto. Vamos a ver algo muy ya cliché, y creo que esto lo podemos analizar básicamente, es algo muy básico. La dirección de luz picada, perdón, contrapicado. El contrapicado siempre se va a utilizar para este tipo de estereotipos de imagen o cliché de imagen, es decir, cuando queremos comunicar terror o hacer una historia de terror, pues la dirección contrapicado, es decir, de abajo hacia arriba, va a ser la más propicia. ¿Por qué sería la más propicia de abajo hacia arriba para terror? Esto lo va a entender más un niño, un bebé. Los bebés, cuando ven las figuras
iluminadas completamente frontales, es decir, cuando nos ve a nosotros con la luz normal, él comienza a memorizar como los lectores de imágenes que tienen ahora digitalmente, y comienza a memorizar cómo es nuestro rostro, cuál es la posición de nuestros ojos con relación a la nariz y la boca, y cómo se ve este conjunto, y ya él se comienza a relacionar con esta imagen, con un tipo de iluminación. Es decir, voy a ver otra imagen con un poco más esperanzadora de luz. Eso aquí. Cuando el bebé observa a la abuelita, el bebé comienza a observarla así, con estas sombras, con estos volúmenes, y así la comienza a conocer, así la conoce, y así la reconoce. Pero cuando a ella, si le pusieran otro ángulo de luz, ella cambia su forma de ser, es decir, su volumen cambia y su cara cambia porque las sombras le van a tapar parte del rostro, y al tapar de parte del rostro ya se vuelve un rostro siniestro, y por eso este tipo de luz se utiliza, esta dirección de luz se utiliza para ese tipo de películas. No es porque se utilicen las películas todo el tiempo, no, es por eso. Es como si fuera una esfera crono. La esfera crono, no entendí esa parte, pero voy a analizar esta parte que me dejas aquí escrita. Pero a lo que me refiero a esto de la luz de contrapicado, que siempre se utiliza para generar ese tipo de fotografías o imágenes de terror, es por eso, porque lo siniestro viene en que nuestro rostro ya no está legible como es. Miren, el rostro de él ya no lo estamos leyendo como rostro. Es un rostro con un antifaz. Es un rostro que está oculto a algo. Por eso se vuelve para utilizarlo para ese tipo de expresiones. No es porque se lo utilice mucho en las películas y tenemos que utilizarlo porque en las películas lo usaron. No, es porque ellos descubrieron qué tipo de iluminación generaba más terror, qué tipo de dirección de luz generaba terror. Y eso se dieron cuenta más en los niños, porque los niños son más sensibles a ese tipo de imágenes o de lecturas. Por ejemplo, yo que tengo barba, cuando yo recién voy a un recién nacido, ellos se asustan. ¿Por qué? Porque no leen completamente mi cara. Leen una cara que tiene algo que está borroso, que le interfiere, y eso ya genera que no es normal. Entonces, por eso también se asustan, pero con el paso del tiempo se adaptan. Pero estos se han convertido en fuentes de herramientas de comunicación. Lo decía hace un rato en referencia a la dirección del reloj y los demás ángulos. Ah, sí, así es, muy parecido. Ajá, exacto, exacto. Es que nosotros aquí estamos pensando no solo, es decir, nosotros estamos pensando, voy a ver si tenemos un lápiz por aquí, nuevamente este lápiz. Recuerden que si se termina la sesión, regresamos una última partecita nomás. Nosotros no estamos pensando solo en arriba y abajo, sino en todo este cartesiano. Arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás y adelante, ¿no es cierto? Entonces, así se funciona la luz. Acá arriba, acá al lado, acá al frente, acá abajo, a este costado y a este costado. Así funciona la dirección de la luz. Es decir, girando en 360 grados debería de ser. Pero nosotros vamos a utilizar un cierto tipo de ángulos para expresar más que otros, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser lo mismo fotografiar un bebé que un físico-culturista. Claro que no, obvio que no. Y es ahí donde tenemos que entender qué dirección favorece. Entonces, físico-culturista nos dimos cuenta que el cenital es perfecto, le va a funcionar muy bien, pero tal vez para un bebé nos va a quedar como con las cuencas de los ojos ocultos, ¿no es cierto? Entonces no le va a favorecer. Por ejemplo, en este caso, a nuestra abuelita, si queremos fotografiar a nuestra abuela, o nosotros nos queremos fotografiar y queremos quedar bien legibles, pues una dirección de luz casi que picado, un ángulo muy neutro, un ángulo no tan frontal, no tan neutro, es decir, un tanto picado, pero no tan cenital para que no marquen unas sombras tan marcadas en la nariz. ¿Ustedes cómo saben la proyección de la luz? En la proyección de la sombra de la nariz.
Si la sombra de la proyección de la nariz se comienza a pronunciar cada vez menos, es decir, se empieza a hacer aquí más cortita y más cortita, pues la están haciendo más arriba, más arriba. Pero si la están haciendo más a un ángulo, más abajo, y en un ángulo, esto se comienza a tender hacia acá la sombra. Entonces, eso también va a ser a nuestras intenciones. En este caso, a ella la queremos que sea muy legible. Entonces, la fuente de luz de ella viene casi que frontal, casi que frontal. ¿Por qué? Porque es muy poco esta parte de acá que hay sombra. Miren, acá hay sombra, no está desde, acá llega la luz. O sea, llega de acá. Aquí está el golpe de luz. Clarito está aquí el golpe de luz. Miren. Y aquí comienza la parte de sombra, es decir, de penumbra, que no llega totalmente la luz. Hay dos secciones. Aquí empezamos a ver lo que nosotros no vemos, ¿ok? Voy a borrar de nuevo para que lo veamos ya sin las líneas. Ahí ya lo empezamos a ver. Cuando ya lo dibujé, ya lo vemos, pero cuando no lo dibujaban, no lo sentíamos. Simplemente lo percibíamos. Pero una vez dibujado, ya lo vemos, que aquí está el golpe de luz y acá está el golpe de sol. Y así tenemos que ser muy rápidos de leer para entender cuál favorece y cuál no favorece. En este caso, se ha relleno un poco de luz en esta parte. No ha quedado tan dramática como en este ejemplo, como en este ejercicio de acá. Es decir, no queda tan dramática como en estas de